Buenas tardes, estimados alumnos. Gratamente un placer estar con ustedes y el tema que nos toca hoy es brindarles a ustedes las bases fisiológicas básicas para obtener un monitoreo adecuado en el paciente con un daño cerebral severo. El objetivo que persigue esta charla es brindarle a ustedes las herramientas necesarias para que cuando se enfrentan a una situación de cerebro agudo, o sea, de daño cerebral en fase aguda, interpreten todos aquellos sistemas de monitoreo disponibles de la mejor manera posible. Una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? En neurología, neurocirugía y en el paciente neuropsíquico en general, gran parte de las cuestiones se sustentan en un conocimiento profundo de la fisiología. Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en los próximos minutos. A continuación, les muestro a ustedes en esta diapositiva cuál va a ser el esqueleto, ¿sí?, de esta charla en sí, que se va a referir básicamente desde el conocimiento de la hidrodinamia cerebral, la presión intracraniana como el gold standard antiguo del monitoreo, sus variables asociadas y todas aquellas situaciones que intervienen en el normal funcionamiento del cerebro. Llámese metabolismo, oxigenación, flujo sanguíneo cerebral, actividad eléctrica cerebral, etcétera, etcétera. Llamativamente, si uno analiza el diccionario de la Real Academia Española, no existe una definición de monitorear. Es una palabra que tiene un doble significado de acuerdo a como uno lo tome, pero en general es una palabra greco-italiana que significa anticiparse, significa vigilar, significa tratar de avisar de que un evento está por suceder. Ahora bien, ¿es eso monitorear? No, en realidad no es monitorear. Monitorear significa obtener parámetros normales, parámetros fisiológicos, analizar los cambios que esos parámetros que uno obtiene a medida que pasa el tiempo, analizar de acuerdo a diferentes situaciones a las que se va enfrentando el paciente neuropsíquico, por ejemplo, la colocación de un respirador o la consumación de una droga determinada, ver los cambios que suceden en el tiempo y si algo se desarregla, por así decirlo, tomar la conducta terapéutica para tratar de corregirlo y obviamente al mismo tiempo ver cuál fue el resultado de esa conducta que tuvimos. Eso es monitorear. Obtener parámetros de la función fisiológica normal y observar las alteraciones que puedan presentarse en el transcurso del tiempo. ¿Qué objetivos tiene el monitoreo? El monitoreo nos alerta ante una situación anómala determinada, porque si uno está obteniendo parámetros normales, cuando algo se escapa de esos cánones, ya debe encender una señal de alarma. Eso está en un contexto de una enfermedad determinada, por ende nos da información acerca de los cambios que van sucediendo a medida que pasa el tiempo. Si yo tomo una conducta determinada, nos permite visualizar cuál es la respuesta al tratamiento que yo efectúe. Y obviamente el monitoreo también, si uno aprende a objetivarlo a lo largo del tiempo, nos da una tendencia de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder y por ende tiene un valor agregado de pronóstico, ¿sí? Muy importante en el paciente en terapia intensiva. Ahora bien, cuando específicamente nos dedicamos al cerebro, existen diferentes actividades o funciones del parénquima cerebral que son pasibles de monitoreo. Uno puede monitorizar la hidrodinamia, o sea, cómo se manejan los fluidos o las presiones, una cuestión física. Y eso hace muchísimos años que se viene haciendo a través de la obtención de la presión intracraniana. Variables derivadas de esta en relación con la capacidad que tiene el cerebro de recibir un aporte suficiente de sangre, le denominamos presión de perfusión, ¿sí? Ver de qué manera llega el flujo o inferir cómo el flujo necesario para cumplir la actividad a través del Doppler transcraniano. Ver cómo está funcionando desde el punto de vista metabólico, a través de la presión tisular o la saturación yugular de oxígeno, o la actividad eléctrica a través del electroencefalograma
o otro método de neurofisiología como por ejemplo potencial de boca. Dejo aquí de lado un poco la microdiálisis. ¿Y por qué la microdiálisis? No solo por ser extremadamente sofisticada, sino que hoy por hoy, salvo en 2 lugares en el mundo, Los Ángeles y Cambridge, esta metodología es utilizada con fines investigativos. No es útil en la práctica clínica diaria al pie de cama del enfermo. De la década del 70, ¿sí? Cuando fue primeramente descrito el monitoreo de presión intracraniana, en realidad en el año 60, ¿sí? Finalizando los años 60, un psiquiatra, el profesor Lundberg, en Suecia, ¿sí? Monitoriza por primera vez la presión intracraniana. Pero en la práctica clínica diaria es la década del 70 y el 80 donde adquiere mayor importancia y mayor relevancia. Eso está puesto a propósito en relación al tamaño en cuanto a la importancia que ha tenido cada uno de los sistemas de monitoreo, ¿sí? En el manejo del paciente neuropríctico. Como segundo, como hablamos primeramente de la presión de perfusión cerebral, ahí con las siglas PPC, significa es una variable asociada o derivada de la presión intracraniana. Por ende, también tiene mucho peso en cuanto a la historia de utilidad de su monitoreo en la práctica clínica diaria. Los círculos en verde son los sistemas de monitoreo que actualmente tenemos disponibles, pero que se fueran desarrollando a medida que pasa el tiempo. Y que obviamente cada uno de ellos está adquiriendo no solo su valor específico, sino en su conjunto. Cuando hablamos de monitoreo multimodal, significa monitorizar distintas variables del funcionamiento cerebral en un tiempo determinado. Y ustedes ven 2 cuestiones que unas las dejo separadas y otras no. La microdiálisis, un poco por lo que les decía anteriormente, no tiene utilidad hoy día en la práctica clínica diaria, pero sí como método investigativo. De hecho, el gran aporte que hemos tenido en los últimos 10-15 años, el conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades, se basa en los estudios de microdiálisis. Y una opinión personal. Hoy por hoy es imposible manejar a un paciente con daño cerebral sin la tomografía computada. Estrictamente la tomografía computada no es un monitor, pero es un método que nos da no solo el diagnóstico de lesión, sino la capacidad de evaluar la misma a medida que pasa el tiempo, independientemente de que se hayan tomado ciertas medidas terapéuticas, por ejemplo la cirugía. Es imposible seguir un posoperatorio de un hematoma o de un tumor cerebral si no tenemos la tomografía antes, durante y después del evento. Por ende, si bien estrictamente en el sentido de monitoreo la tomografía no lo es, sí uno es una herramienta fundamental para el seguimiento de estos pacientes. Esto, por ejemplo, es una gráfica de un paciente en unidad. ¿Sí? Como lo ven, está monitorizado absolutamente con todos los sistemas habidos y por haber. ¿Sí? Así es como tratamos nosotros a un enfermo en nuestra unidad. Pero, lo dije el año pasado y lo digo ahora. El año pasado no tanto como ahora. La Argentina es un país extremadamente cíclico. Tenemos momentos de crisis, como el que estamos atravesando actualmente. Y hoy yo manejo este mismo paciente sin todos sus sistemas de monitoreo. Entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Sí? Es muy importante, ¿sí?, monitorizar los pacientes sin ningún tipo de duda. ¿Sí? Sin ningún tipo de duda. Pero que no tengamos los sistemas de monitoreo no significa que no tratemos enfermos. Los tratamos de la misma manera. Porque si bien hoy, por ejemplo, yo no tengo la posibilidad que tenía hace 1, 2 o 3 años atrás, se me triplica la cantidad de pacientes. Porque al estar en crisis, más número de pacientes tenemos, menos posibilidad tenemos. Una cuestión importante. Ustedes saben, por ejemplo, de que la incidencia de monitoreo multimodal, o sea, con todos los sistemas, los diferentes aspectos, en los países desarrollados, estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, no supera el 10%. ¿Qué significa eso? Que solo 10 unidades cada 100 monitorizan los pacientes con todos los sistemas. En Europa es un poquitito mayor, estamos alrededor de 20 pacientes cada 100. ¿Saben cuál es la cifra en Latinoamérica? Menos del 1%. O sea, por cada 100 pacientes, uno solo está monitorizando como debe estar monitorizado.
Este slide es sumamente importante, porque creo que aquí está la base de toda la charla. ¿Qué quiero expresar con esto? En primer lugar, que uno cuando monitoriza, vigila, se anticipa, obtiene un parámetro fisiológico. En este caso, por ejemplo, el aumento de la presión intracraniana. Ya que yo obtengo esa medición, esa variable del monitoreo, ¿sí? Hasta que tengo un resultado final, es un largo proceso que hay que acostumbrarse a llevarlo a cabo multidisciplinariamente con el resto del equipo tratante para optimizar al máximo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, fíjense ustedes, yo detecto en el monitor un valor anormal de presión intracraniana. Por ejemplo, 45 milímetros de mercurio. ¿Qué hago en primera instancia? Observo el fenómeno. Reconozco que esa medición es adecuada, eso es fundamental. Que el 45 vaya de la mano, ¿sí?, con una situación clínica acorde. Que el sistema de monitoreo esté funcionando adecuadamente. Reconozco lo que observé, lo comunico al resto del equipo tratante. Que generalmente esto es a la inversa, porque quien detecta la situación es la enfermera. Y la enfermera es la que nos comunica a nosotros que una situación salió fuera del cauce común. Por ende, toda esa cuestión lleva a un análisis. Tenemos que analizar la cuestión, discutir, ver, cerciorarnos de que todo está ocurriendo de manera real. Y en base a eso recién tomamos una decisión. Y no solo que tomamos la decisión, sino que al mismo tiempo también tenemos que evaluar qué es lo que pasó con la decisión que tomamos. Y esto es fundamental, de manera tal que entre la observación del fenómeno y el resultado final hay un largo proceso, ¿sí?, que es bastante complejo y que uno debe llevar a cabo para optimizar al máximo el monitoreo. Cuando uno monitoriza con un objetivo. Y ese objetivo tiene que ser claro. Esto es como exactamente igual, ¿sí?, que el piloto de un avión. El piloto de un avión, antes de prender las turbinas y poner marcha o aumentar la velocidad en la pista para poder despegar, primero hace todo una serie de checklists de análisis, ¿sí?, de reconocimiento de la situación para que la situación no vaya o no pase a mayores. Por ejemplo, un anestesista, el doctor Donald Brack, sí, ya hace muchísimo tiempo estableció que ningún monitoreo de por sí, llámese como se llame, mejora el pronóstico de los enfermos. Absolutamente. Un monitor es un televisor con una imagen de colores, con alarma, con sonido, que dan una información. Eso no mejora de por sí el pronóstico de ningún paciente. Lo que realmente mejora es la capacidad que nosotros tenemos como equipo de salud de saber qué hacer con esa variable obtenida a través del monitoreo. Por ende, tenemos que analizarla y llevar a cabo todo el proceso que previamente mencioné. Refresquemos unos conceptos fisiológicos. En cuanto a la jerarquía y siguiendo un poco la línea de la charla hasta el momento, dijimos que la presión intracraniana es la variable que fue monitorizada más antiguamente y mantenida a lo largo del tiempo. Con una jerarquía importante, por eso es que tenía esa representación en el gráfico que observamos anteriormente. Cerca del 1800, Monro y su discípulo Kelly, Monro era un cirujano, ¿sí?, escocés, describió, ¿sí?, el concepto de presión intracraniana. En su concepto, Monro estableció que el cerebro se encuentra dentro de la cavidad craneana, de la calota craneana, que es hueso. Por ende, no tiene la capacidad de, expandirse. Y que la presión dentro de esa cavidad es la suma de las presiones ejercidas por cada uno de sus componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Ven que el 80% de la presión intracraniana está generada por el tejido o por el parénquima cerebral. Un 8% por lo vascular, ahí está representado en rojo. Y acá una salvedad. Recuerden ustedes que dentro de la cantidad de sangre que hay dentro de la cavidad craneana, el 70% es de origen venoso y solo un 30% es de origen arterial. Por ende,
la representación que va a tener una conducta terapéutica, ¿sí?, va a ser mayor si yo actúo sobre el sistema venoso, no sobre el sistema arterial. Pero esto de manera de introducción y ya seguimos más adelante. Un 8% representado en marrón es el líquido cefalorraquídeo y solo un 4% representado en naranja corresponde al líquido extracelular cerebral. Conclusión: presión intracraniana es la suma de las presiones ejercidas por cada uno de sus componentes. Su valor normal está alrededor de los 10 a 12 milímetros de mercurio. Varía con la posición del enfermo. Es mayor cuando nos acostamos que cuando nos paramos. Sencillamente por la gravedad. Por acción de la gravedad, los líquidos tienden a descender, de manera tal que el líquido contenido en los vasos venosos tiende a descender hacia el tórax. El líquido cefalorraquídeo ahora mismo, por eso que cuando estamos en posición parada, la presión intracraniana es menor que cuando estamos acostados. Eso también varía con la edad. Un niño que no tiene las estructuras cerebrales totalmente consolidadas tiene la capacidad de distenderse, cosa que no sucede en el adulto. Entonces, la edad, ¿sí?, es otro factor que influye a la hora de establecer, ¿sí?, la presión intracraniana normal de un individuo. De acuerdo a los postulados de Monro y de Kelly, ¿sí?, por más que uno de los compartimentos abdominales se altere en más o aparezca uno nuevo, por ejemplo, un sangrado, o aumente el volumen del parénquima cerebral porque se llenó de líquido, edema, o de aumento del líquido cefalorraquídeo por hidrocefalia, cualquier aumento en uno de los componentes debe hacer que los demás desciendan de manera proporcional, de manera tal que la presión se mantenga normal. Pero hay postulados universales, postulados fisiológicos, donde la normalidad o la capacidad de compensar una situación determinada que se altera tiene un límite. En fisiología todo tiene un límite. Entonces, normalmente existe una relación entre la presión y el volumen. Yo puedo aumentar o se puede aumentar el volumen de uno de los componentes y la presión no elevarse. ¿Gracias a qué? A los sistemas de amortiguación o de compensación espaciales que tiene el cerebro. Pero como dijimos, todo tiene un límite. Ese límite, ustedes lo ven en ese slide, representado por una línea de color rojo. Esa línea es la relación que existe entre la presión y el volumen dentro de la cavidad craneana. Ven una línea de trazado horizontal, que esa es la línea normal. Yo puedo inicialmente modificar el volumen sin que la presión se modifique, se mantenga constante. ¿A través de qué? De los sistemas buffer, como se ven ahí en la gráfica. ¿Sí? Eso significa, por ejemplo, el desplazamiento, ¿sí?, del líquido cefalorraquídeo del compartimento cerebral al espinal, o de la sangre venosa del compartimento intracraniano al tórax. Son los mecanismos de compensación más importantes. Dijimos previamente que en fisiología todo tiene un límite, a partir del cual, si yo sigo aumentando el volumen, aumenta bruscamente la presión intracraniana. Esa es la relación presión-volumen. O sea, la capacidad que tiene el cerebro de compensar un aumento de su volumen sin aumentar la presión intracraniana hasta un límite, a partir del cual se pierde esa capacidad de compensar y la presión intracraniana aumenta de manera logarítmica y brusca. La curva presión-volumen, tal cual se las describí en el slide anterior, no contempla dos factores importantes. Ustedes ven ahí el trazado grueso de color negro. Esa es la curva de presión-volumen normal, tal cual como fue previamente descrita. Pero hay dos situaciones que no están contempladas. Una de ellas es que la curva de presión-volumen varía con la edad. ¿Y de qué manera varía con la edad? Por ejemplo, a medida que se avanza en edad, el cerebro se atrofia. Cuando el cerebro se atrofia, disminuye el volumen. Por ende, la capacidad de la cavidad craneana para tolerar una masa es mucho mayor. Por eso, por ejemplo, ustedes ven o están acostumbrados, porque es muy común en la terapia intensiva, ver el viejito de 70 u 80 años que se volteó la cabeza un mes antes
y que aparece un mes después con dificultad para mover media parte o un hemicuerpo derecho y izquierdo indistinto. ¿Qué pasó? Y fue desarrollando un hematoma, una colección de líquido. Como tiene más capacidad, ¿sí? Porque se atrofió el cerebro, va acumulando a medida que pasa el tiempo líquido hasta que llega un momento que la capacidad de compensación se pierde y entonces aparece el síntoma hemiplegia. Un individuo joven no tolera una masa. Entonces, por ejemplo, esa curva presión-volumen se desvía hacia la derecha cuando se es viejito por atrofia y a la izquierda porque el joven no tolera una masa extra. Y la otra cuestión importante que no tiene en cuenta la curva es el tiempo. ¿Sí? Si ustedes tienen un paciente con un tumor, generalmente un tumor tiene un promedio de crecimiento de 15 a 20 años. Y el paciente generalmente produce su primer síntoma 15 a 20 años de haber crecido. Entonces, cuando más crónico es la razón por la cual, ¿sí?, se gana el volumen, por ejemplo, un tumor, ¿sí?, menos probabilidades hay de que aumente la presión. Y esto lo hago de manera tardía cuando ya se perdieron los mecanismos de compensación. Ahora, un individuo joven de 14 años que se cayó de la moto y se golpeó la cabeza y desarrolla un hematoma, no tolera, bajo ningún punto de vista, durante mucho tiempo, ese tipo de masa. Y hay que actuar rápidamente porque la capacidad de compensación se agota en 1 a 2 horas. Dentro de la fisiología, sí hay una propiedad fundamental para la sobrevida del tejido cerebral, es el fenómeno autorregulatorio cerebral. Por eso siempre digo que la naturaleza es sabia, ¿sí? Y fuimos creados de una manera sabia. ¿Y qué es la autorregulación cerebral? La autorregulación cerebral es una propiedad intrínseca de las arterias cerebrales. Hay otras arterias del cuerpo que las tienen, pero no tanto como las del cerebro. El cerebro es dependiente de que sus arterias se autorregulen. ¿Por qué? Porque mediante este fenómeno, el cerebro mantiene un flujo sanguíneo cerebral constante por más que varíe la presión. Esa capacidad de mantener el flujo constante es a través de cambios en el diámetro de los vasos de resistencia. Cuando baja la presión arterial, los vasos sanguíneos del cerebro se dilatan para aumentar su capacidad, su volumen, y mantener el flujo. Cuando aumenta la presión, ocurre lo contrario, hay vasoconstricción para evitar que ese aumento de presión repercuta de manera negativa sobre el tejido cerebral. Resumiendo, mantener el flujo constante, por más que varíe la presión, es una propiedad de las arterias cerebrales, que aumentan o disminuyen su diámetro para mantenerlo constante. Vuelta al precepto fisiológico, todo tiene un límite, a partir del cual si la presión aumenta, esa vasoconstricción que generalmente trata de mantener el flujo dentro de lo normal, ¿sí?, se ve sobrepasada por completo, se altera la fisiología. Entonces ahí bruscamente el flujo sigue a la presión. Aumenta la presión, aumenta el flujo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes tienen un individuo que viene en coma y que le toman la presión y tiene 240-120, cuando lo normal es 120-80. Ese aumento brusco de la presión a niveles muy elevados hizo que se pierda la autorregulación. Cuando se pierde la autorregulación hacia la derecha, hay un aumento muy importante del flujo, eso hincha el cerebro y esa es la base de sustentación de lo que se denomina encefalopatía hipertensiva. Porque un enfermo con hipertensión arterial está en coma porque tiene la presión alta. Se explica de esta manera. Por el otro lado, si yo estoy en el rango de 50, la presión baja hasta que llega al límite, su límite inferior que es 50 milímetros de mercurio, el flujo se torna presión dependiente. Baja la presión, baja el flujo. Y esto ocurre muy frecuentemente en pacientes con trauma de cráneo y jóvenes, sobre todo las primeras 24 horas. Y esto es uno de los factores pronósticos más importantes en el paciente con trauma de cráneo. Por eso la premisa es evite hipotensión arterial en la fase aguda del trauma de cráneo. ¿Por qué? Porque la autorregulación se altera. Baja presión, baja el flujo. Y si baja el flujo, no puedo darle a la célula nerviosa sus nutrientes principales para que sobreviva, como el oxígeno y la glucosa.
Una vez refrescados estos conceptos fisiológicos que considero fundamentales para interpretar el monitoreo, vamos a tocar ahora el monitoreo de presión intracraniana. Clásicamente, tradicionalmente, porque desde mi punto de vista las cosas han cambiado, como vamos a ver más adelante, el monitoreo de presión intracraniana era considerado el monitoreo de oro, el monitoreo estándar. Ningún paciente con patología neurológica debe dejar de tener un monitoreo de presión intracraniana. La presión intracraniana, sin dudas, es fundamental, porque ya vimos nosotros que fisiológicamente es la suma de las presiones ejercidas por cada uno de los componentes. De manera tal que si aumenta la presión intracraniana a un valor determinado, yo ya asumo, conociendo la fisiología, que aumentó uno o más de sus componentes del volumen, y esa capacidad de mantenerla normal se alteró. O sea, la relación entre la curva y la presión ya está en la zona donde comienza a elevarse, ¿sí? Porque se alteraron los mecanismos de compensación. Cuando uno monitoriza, uno obtiene un registro. Este registro es el normal, como el que ven ahora. La curva de presión intracraniana tiene 3 ondas, que a veces se ven las 3 y en la gran mayoría de los casos solo se ven 2. El componente P3 es un componente venoso, que no siempre está presente, y cuanto más viejo se es, menos posibilidad de obtenerlo. Esto se ve más que nada en los individuos jóvenes. Dijimos que tiene 3 componentes, a los cuales llamamos P1, P2 y P3. El primer componente es el P1, también se llama onda de percusión. ¿Por qué? Porque es el reflejo del parénquima cerebral de la presión arterial. La presión arterial, a medida que cada sístole va chocando sobre el plexo coroideo, eso es transmitido al parénquima encefálico y le da esa morfología de onda. Una vez que ocurrió la sístole, ya empieza a relajarse, se perfunde el parénquima, o sea, de las grandes arterias ya pasamos a las arterias de resistencia, y esas arterias de resistencia la que dan la segunda onda, que es la P2. O sea, una onda que refleja la circulación a nivel del parénquima cerebral, los vasos de resistencia. Y la tercera, como decíamos, ya es el retorno de sangre hacia el corazón, es el componente venoso. Inconstante. Entre el componente P2 y P3 hay una incisura, que se llama incisura dícrota. Esta es la morfología en el mono. Es muy importante, o quizás es más importante, el análisis de la morfología que de un valor determinado de presión intracraniana. No es lo mismo tener, por ejemplo, una presión intracraniana de 10 milímetros de mercurio con morfología normal, como la acabamos de describir, y 10 milímetros de mercurio con una morfología anormal. Si yo tengo un individuo determinado con una lesión dentro del parénquima que ocasione aumento del volumen del parénquima cerebral, lo que va a aumentar es el componente P2. Es el primero que se va a alterar porque es el que refleja lo que pasa en el parénquima. Entonces la morfología, ya más adelante tengo un ejemplo bien concreto, se va a modificar. Lo importante hasta acá es que sepamos de que más allá de un valor absoluto es muy importante el análisis de la morfología de la onda de presión intracraniana. Tal cual como se describe en el monitor a tiempo real, si nosotros colocamos el monitor a 25 milímetros por segundo, obtenemos ese tipo de onda. Ahora, si yo cambio la velocidad en la cual obtengo el registro y me voy a 50 centímetros por hora, tenemos este tipo de curva, que no es nada más que la compresión de muchas miles y miles de ondas como la anteriormente descrita, porque uno es mucho más lento, mucho más comprimido. Pero es la forma que nosotros tenemos de obtener las denominadas ondas de Lumbar. Las ondas de Lumbar son de 3 tipos, que lo importante acá son las que ustedes ven graficadas a lo alto y al medio. Las que llaman ondas de Lumbar tipo A y ondas de Lumbar tipo B. Las terceras, las tipo C, las dejamos de lado, no tienen significancia patológica. Es solo la transmisión a nivel cerebral de la respiración, que se llama fenómeno de Traub. Entonces como no tener significancia patológica, las dejamos de lado. La onda de Lumbar
son ondas que, de tipo A, son aquellas que se desarrollan sobre una base de hipertensión endocraniana. O sea, el individuo previamente tiene que tener más de 20 de presión intracraniana. Son de ascenso lento y pueden llegar hasta 100 milímetros de mercurio. Tienen una meseta que dura aproximadamente 30 a 1 hora y media y un descenso relativamente brusco. ¿Qué es lo que refleja las ondas tipo A? De que el cerebro está extremadamente duro, poco complaciente y que en cualquier momento se produce una catástrofe. Las ondas tipo B solo tienen la diferencia, la morfología es muy similar en el sentido de que se desarrollan sobre hipertensión endocraniana, aunque a veces no. O sea que la diferencia, una de ellas, es que puede desarrollarse en enfermos sin hipertensión endocraniana previa. El ascenso nunca llega a más de 40 milímetros de mercurio. El tiempo de meseta es muy cortito, va de 5 a 15 minutos y también tiene un descenso brusco. Más allá de los cambios morfológicos entre ondas A y ondas B, la significancia es exactamente la misma. Algo malo está por suceder en breve. ¿Qué otras utilidades tiene el monitoreo de presión intracraniana? Como dijimos previamente, permite la obtención de variables asociadas. Una de ellas es la presión de perfusión cerebral. Nos permite monitorizar la autorregulación cerebral. ¿De qué manera? Si yo, un individuo determinado, aumento la presión y la presión intracraniana aumenta, ese enfermo no autorregula. Su autorregulación está comprometida. Si le bajo la presión y baja la presión intracraniana, ese enfermo tampoco autorregula. De manera que una forma de inferir que la autorregulación está conservada es que si yo aumento la presión arterial, la presión intracraniana no se modifique. Otra utilidad que tiene el monitoreo es el diagnóstico de lesiones. Si yo tengo un individuo con una presión intracraniana de 10-12 o normal, que está cursando un segundo o tercer día de un trauma de cráneo, y de golpe la presión se aumenta a 25 o 30 sin otra causa que lo justifique, obviamente eso rápidamente tiene que ejercer en mí un poder de análisis para que yo diga, algo está sucediendo adentro, tengo que ver qué es lo que sucede. Ese aumento brusco, fuera de contexto, me está obligando a mí a rápidamente bajar la enfermotomografía porque esa contusión, por ejemplo, pudo haber aumentado de tamaño. O aparecer una lesión nueva que previamente no estaba. Por eso, el monitoreo de presión también nos da el diagnóstico acerca de que una situación determinada pueda estar pasando. Otra cuestión muy importante era el tratamiento. Si yo adopto una conducta para bajar la presión, la única forma que yo tengo de ver si esa conducta es eficaz es monitorizar la presión. Y por último tiene valor pronóstico. Está claramente establecido que los pacientes con hipertensión endocraniana que no son pasibles de tratamiento, o mejor dicho, son refractarios, o sea, no responden al tratamiento, esos enfermos, indudablemente, su final va a ser malo. Acá vamos a resumir todos los conceptos vertidos hasta la fecha. Presión intracraniana, cambia el volumen, o sea, se va desplazando hacia la derecha, se mantiene en su valor normal. Con una morfología normal. El volumen sigue aumentando. Fíjense ustedes a la derecha, ven como yo aumento el volumen parénquima cerebral, se desplaza el líquido cefalorraquídeo, se desplaza la sangre hacia el compartimento espinal y torácico, respectivamente para compensar. Eso sigue ocurriendo, pero llega un momento tal de que se pierde esa capacidad de compensación. Entonces cambia la morfología. Y ahí tienen ustedes dos presiones intracranianas normales, por debajo de 20, que es lo considerado normal, pero con morfología diferente. Eso es lo que les decía hoy, que es mucho más importante el análisis de la morfología de la curva que un valor absoluto. Porque hay los dos, en esos dos ejemplos, la presión intracraniana es normal. Pero el de la derecha precluye que algo malo está por suceder en breve. Y de hecho, si no tomamos ningún tipo de conducta, si sigue aumentando el volumen porque se sigue hinchando, la morfología cambia abruptamente y este enfermo está al borde de la parada cardíaca. Para complejizar un poco más la cuestión, el cerebro anatómicamente está dividido en compartimentos. Por pliegues de la dura madre hay un compartimento supratentorial, ¿sí?, que se llama tienda del cerebelo, y otro por debajo.
Y al mismo tiempo, los hemisferios cerebrales se encuentran divididos derecha e izquierda. Una lesión difusa puede llegar a que todos los compartimentos se comportan de la misma manera. Pero una lesión localizada en uno de los lóbulos, la presión intracraniana en ese hemisferio no va a ser la misma que la del otro o la del espacio infratensorial. Este concepto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo ante la presencia de lesiones focales. Otra cuestión importante es tener en cuenta de que, si bien yo les decía a ustedes de que Monro tiene mucha razón en cuanto a cómo él estableció su ley para establecer la presión intracraniana está influenciada por fenómenos que ocurren fuera del cráneo. ¿Por qué? Porque está comunicada con el tórax a través del cuello. Y por el cuello suben las arterias carotídeas y bajan las venas yugulares, que son los principales sistemas de alimentación y de drenaje. Así que está comunicada con el tórax, y cualquier fenómeno que ocurra en el tórax que cambie las presiones dentro del tórax van a repercutir sobre el cerebro. Lo mismo ocurre, el cerebro, ¿sí?, se encuentra indirectamente, ¿sí?, conectado con el abdomen a través del diafragma y sus orificios naturales. Por eso, más que un modelo unicompartimental, yo estoy a favor de la teoría tricompartimental. Si ustedes analizan el SRAI, van a ver que la presión intracraniana de 0 a 12 milímetros de mercurio es la misma que la presión torácica media, 0 a 12 milímetros de mercurio, y que la presión intraabdominal, de 0 a 12 milímetros de mercurio. De manera tal que el organismo no son 3 compartimentos, pero que están conectados entre sí, a través del cuello y a través del diafragma. Si ustedes analizan la curva de presión-volumen, como lo analizamos en profundidad en el cráneo, y ven la del abdomen y de la rama inspiratoria, ¿sí?, del ciclo respiratorio, es prácticamente igual. Y para que esto sea igual, obviamente significa de que hay 3 compartimentos que están conectados entre sí. Y esto va de la mano con lo que analizamos previamente. Un aumento de presión intracraniana no siempre tiene origen en el cráneo. Hay causas en el tórax o en el abdomen que pueden aumentar la presión. Por eso es erróneo tomar una conducta terapéutica sin el análisis, sin masticar la cuestión hasta su mínima expresión. Porque si ustedes, por ejemplo, la enfermera les dice: doctor, el paciente de la cama tanto aumentó la presión a 40 milímetros de mercurio, y ustedes desde su habitación le dice: hágale, por ejemplo, un bolo de manitol, y el paciente resulta ser que está conectado al respirador y está en disincronía con el respirador, el respirador para un lado, el paciente para el otro. Eso se soluciona con manitol, porque el manitol va a actuar bajando el volumen del parénquima cerebral, y la causa es que el paciente no está adaptado al respirador. Eso se soluciona, por ejemplo, aspirando secreciones, porque el paciente tiene un moco, ¿sí?, y eso le originó la desincronía y eso aumenta la presión intracraniana. ¿Se entiende lo que quiero explicarle? De la misma manera que si yo tengo un paciente que está distendido, que no tolera la alimentación, que me aumenta la presión dentro de la cavidad abdominal, la causa de la hipertensión intracraniana es esa. Tengo que descomprimir el abdomen y no dar una medicación para bajar la presión intracraniana específica del cerebro. El metabolismo cerebral. El metabolismo cerebral es fundamental. Desde el punto de vista fisiológico, el cerebro necesita para sobrevivir oxígeno y glucosa. Y no solo necesita que le llegue en forma adecuada, sino tiene que tomarlo, ¿sí?, y de cierta forma manufacturarlo para producir la energía suficiente para que se produzcan o se lleven a cabo todas las funciones cerebrales. ¿Cómo hago yo para monitorizar, por ejemplo, la oxigenación cerebral? Hay métodos directos. Dentro del método directo, el PET. El PET tiene el inconveniente de que necesita que el enfermo sea trasladado de la unidad donde ya cambian las condiciones totales, y son pocos los centros que están disponibles en la práctica clínica diaria para tener un PET. El PET tiene la ventaja de que directamente mide el consumo de oxígeno, ¿sí?, por parte del tejido cerebral. Los demás métodos de monitoreo nos dan una idea de qué es lo que está pasando a través de mediciones indirectas. Ya sea la saturación yugular en el golfo
de la yugular, que es un método de obtención de oxigenación global, o sea, de todo el cerebro. Un monitor focal localizado que mide no más de 4 milímetros cuadrados de superficie a su alrededor, que es el monitoreo de la presión tisular de oxígeno. Y uno que está en boga cada vez mayor porque es no invasivo, se puede hacer las 24 horas del día si uno quiere, que es el monitoreo electroencefalográfico continuo. ¿Y por qué? Porque la actividad eléctrica cerebral es paralela al flujo sanguíneo cerebral. Cuando baja el flujo, se alteran las ondas morfológicas del electroencefalograma y tiene muy buena sensibilidad y muy buena especificidad para detectar, ¿sí?, descensos del flujo sanguíneo cerebral. Siguiendo la línea vertida anteriormente en relación a la presión intracraniana, refresquemos algunos datos de la fisiología de la oxigenación cerebral. El cerebro, a pesar de ser un órgano pequeñito, fíjense ustedes que pesa, de todo el peso corporal, solo el 2% corresponde al cerebro, 1200, 1500 gramos. Consume el 25% del total de glucosa consumida por el organismo y el 20% del total de oxígeno consumido por el organismo. Es un órgano altamente ávido por sus dos nutrientes, con el adicional de que no existen en el cerebro reservorios. No hay almacenamiento ni de oxígeno ni de glucosa. Y la única forma de que se encuentren, con su nutriente necesario a través del aporte, a través de la sangre. Y eso es a través del flujo sanguíneo cerebral. Para que el flujo sanguíneo cerebral sea adecuado, tenemos que tener básicamente dos variables: buena presión y que el diámetro de los vasos sea el adecuado, o sea, que el paciente autorregule. Repasamos los conceptos rápidamente. Presión de perfusión cerebral es la diferencia de presión existente en un circuito entre su entrada y su salida. La entrada es la tensión arterial media. La salida es la presión venosa. Como la presión venosa no la podemos medir de manera habitual o práctica, se toma como un parámetro cercano a la presión intracraniana. Y el fenómeno autorregulatorio cerebral, que ya lo describimos previamente. El valor normal del flujo sanguíneo cerebral está alrededor de los 50 mililitros por cada 100 gramos y por minuto. Pero hacemos la siguiente salvedad. No todas las regiones cerebrales tienen el mismo flujo sanguíneo cerebral. Hay regiones que tienen más y hay regiones que tienen menos. 50 mililitros, parámetro medio. ¿Y de qué depende eso? De la actividad. Cuanto más actividad se tiene, más necesidad de consumir oxígeno y glucosa. Por ende, necesidad de mayor flujo. Pueden ver ahí ustedes en la diapositiva las diferentes regiones cerebrales, la función que cumple cada una de ellas y, por ejemplo, la necesidad de consumir o no oxígeno y glucosa y por ende del flujo necesario. Conclusión: el flujo es extremadamente heterogéneo en todo el cerebro, no es igual, y que tenga más o menos depende de la actividad metabólica de la región que se analice. El cerebro es altamente susceptible y vulnerable al déficit de oxígeno, por ende al déficit de flujo sanguíneo cerebral. Esa diapositiva, si bien está descrita para el accidente cerebrovascular isquémico, se aplica a cualquier patología neurológica crítica. Cuanto más profundo sea el descenso del flujo sanguíneo cerebral, que su mantenimiento en el tiempo sea mayor, menos probabilidad de recuperación tiene el tejido cerebral. Para que el cerebro oxigene bien, además del flujo que acabamos de analizar, necesita contenido arterial de oxígeno suficiente. ¿De qué depende el contenido arterial de oxígeno? Básicamente de su forma de transportarse. El 90% del oxígeno es transportado por la hemoglobina, proteína inserta en el glóbulo rojo. De manera tal que yo necesito no solo cantidad de hemoglobina, sino en calidad adecuada. Y el segundo factor importante es que tengamos un buen intercambio gaseoso, o sea que el sistema respiratorio funcione de manera óptima para poder aportar
la cantidad de oxígeno disuelta necesaria para que se cumpla este precepto del contenido arterial. Al mismo tiempo, tienen que estar establecidas un microambiente alrededor del glóbulo rojo que va a transportar el oxígeno y que se lo va a ceder a la célula para que esto sea facilitado de cierta manera. Esto significa que el enfermo tiene que tener un ambiente sin mucha CO2, con un pH, o sea, ni muy ácido ni muy alcalino, que la temperatura no esté ni en más ni en menos. Todos esos factores que ustedes conocen que fisiológicamente alteran la capacidad que tiene la hemoglobina de ceder el oxígeno a la célula o no. Como si esto fuera poco, el oxígeno llega al capilar, pero todavía necesita una distancia que recorrer hasta llegar a la célula. Y eso es muy importante, sobre todo a nivel cerebral, porque es muy común que dentro de la patología cerebral se desarrolle edema, o sea, un aumento del volumen del parénquima cerebral por agua. Lo que va a hacer eso es hinchar ese espacio, de manera tal que la distancia que tiene que recorrer el oxígeno entre el vaso sanguíneo y la célula es mucho mayor. Por eso es importante también este fenómeno, porque ustedes saben que el oxígeno, el organismo difunde, o sea que va del lugar de mayor concentración al de menor concentración, sin necesidad de gastar energía. Pero tiene una distancia que recorrer. Pues yo puedo aportar en cantidad suficiente, pero si la distancia es muy amplia, ¿sí? Eso conlleva a que pueda haber cierto déficit en la oxigenación cerebral. Pero la naturaleza es tan sabia que nos da otra oportunidad más, ya que solo la mitocondria, la usina energética del cuerpo, de la célula, solo necesita 1.5 milímetros de mercurio de oxígeno para funcionar. Y fíjense ustedes que desde que el aire ingresa a los pulmones y se intercambia en la arteria pulmonar, ¿sí? Está alrededor de 90 milímetros de mercurio. Y solo se necesitan 1 o 2 para funcionar. Fíjense lo noble que es el organismo y lo que es la fisiología. Al empezar a desglosar los sistemas de monitoreo de la oxigenación, habíamos dicho que el método indirecto, que el directo era el PET, que el PET no lo teníamos disponible habitualmente, y sí métodos indirectos. Dentro de ello habíamos dado una subdivisión entre el monitoreo global, que será obtenido a través de la saturación del golfo de la yugular, o focal a través de la medición de la presión tisular de oxígeno. Si bien uno es focal y el otro es global, ninguno de los dos mide la capacidad de consumir oxígeno de la célula cerebral. Ambos sistemas de monitoreo solo nos dan una idea de la relación existente entre la capacidad de aporte y la capacidad de consumo. Uno de los primeros métodos que se obtuvo a lo largo de la historia es la saturación en el golfo de la yugular. Se colocaba un catéter como cualquier vía venosa central yugular, pero en sentido ascendente, y la punta del catéter tiene que estar en el golfo de la yugular. Para que eso es fundamental, saber dónde está ubicado el catéter, porque el sistema venoso dentro del cráneo y su drenaje, en consecuencia, también tiene comunicación con venas fuera del cráneo. Entonces, si no está bien ubicado, puede haber mucha contaminación de la muestra y uno no sabe en realidad qué es lo que está midiéndose. De muy difícil interpretación si el catéter no está bien colocado. La saturación yugular tiene más limitaciones, ¿sí?, que certezas. Por ende, la saturación yugular fue un monitoreo que tuvo su auge allá por finales de la década de 80, 88, 89, hasta principios del 90, 92 a 94. Posteriormente, el auge fue en demostrar que el sistema no servía. Por ende, hoy por hoy, uno tiene que nombrarlo desde el punto de vista didáctico, porque esto existió y de hecho quienes hablan han monitorizado mucho la saturación yugular. Mi experiencia de muchos años es que tiene mucho más limitaciones que otra cuestión. Y muchas cuestiones técnicas también, no solo limitaciones desde el punto de vista de cómo se obtiene la muestra, cómo se interpreta, sino que técnicamente era dificultoso interpretar un valor
si no se cumplían toda una serie de medidas que cuando uno generalmente terminaba de cumplimentarlas ya habían pasado 3 o 4 días. Entonces era un monitor que prácticamente no tenía ni tiene hoy por hoy ninguna cabida en el manejo de los pacientes con trauma cerebral. Que en esta diapositiva vemos cómo a grosso modo se interpretaban en aquella época las mediciones obtenidas a través del monitoreo de la saturación yugular. Aquí esto se aplica igual que a la cuestión sistémica. Ustedes tienen una saturación arterial de oxígeno y tienen una saturación venosa, que lo obtienen, por ejemplo, a través de un catéter o una vía central. Acá no era tan sencillo porque aparte de estar bien ubicado, había que tomar la muestra con la técnica adecuada, había que tener fibra óptica que también estaba sujeto. El paciente, por ejemplo, cambiaba de posición y ya se alteraba la medición. La intensidad de la luz, como es un rayo infrarrojo, debería ser siempre la misma, cosa que en la terapia intensiva sujeta los vaivenes de todos los monitores, de los vaivenes de la electricidad en sí, y cambiaba, o sea, queda muy engorroso. Pero básicamente uno podía obtener estos 4 patrones, ¿sí? Normalmente la saturación arterial, ustedes conocen, es alrededor del 90-95%. La venosa, 70%. La diferencia entre lo que entra y lo que sale es lo que se extrajo. Y eso llamamos extracción cerebral de oxígeno. La extracción cerebral de oxígeno normalmente está alrededor de un 33%. Acuérdense de la edad de Cristo y se van a curar con la normal, 33%. Si yo tengo una situación determinada, donde entra sangre, ¿sí? Y digamos, la cantidad que extraigo está por debajo de lo que debería extraer, uno puede presuponer de que esa zona está por debajo de sus necesidades metabólicas, está hipometabólica. Y esto, por ejemplo, en pacientes en coma, o puede ocurrir como consecuencia de yo haberle administrado un sedante al enfermo que baje su metabolismo. Si por el contrario, ¿sí?, yo extraigo, por eso está representado en mayor tamaño, ahí la sigla CeO2. Llegan, extraigo mucho más y devuelvo menos, eso significa que esa parte, esa región cerebral está muy ávida por el oxígeno y no está llegando de manera suficiente para cumplir las necesidades metabólicas que tiene el cerebro ese. Y por último, si ustedes tienen una zona donde sale prácticamente lo mismo que entra, uno puede presuponer 2 cosas, por eso es que le decía que es difícil la interpretación. Una de ellas es que como entra lo mismo que sale, que el flujo es extremadamente elevado. No le da tiempo para que extraiga. Y la otra situación es que el cerebro está muerto. Entonces sale lo que llega, porque no consume nada porque murió. La que sigue es una diapositiva que tiene su valor histórico. ¿Por qué su valor histórico? Porque mediante ella ustedes pueden evaluar todas las variables que se obtenían y se analizaban tiempo atrás conjuntamente con la saturación yugular. Y digo valor histórico porque hoy por hoy han cambiado absolutamente los conceptos, ha cambiado la interpretación. Esta fue una interpretación que se dio hace años atrás, hoy son las cuestiones absolutamente diferentes, por ende es que vamos a dejar acá y no vamos a ahondar en esta cuestión, salvo ¿sí?, el valor histórico que tiene la cuestión. Interpretar, como vimos en el gráfico, que la saturación es normal, o que está aumentada, o que está disminuida, depende de una serie de variables. Y fíjense ustedes que ese gráfico es muy bonito porque, en definitiva, que la saturación sea normal, que esté dentro del rango verde de la normalidad, hace que la balanza esté equilibrada. Entre la oferta y la demanda de oxígeno está equilibrada, que eso en definitiva es lo que mide la saturación del golfo de la yugular de manera global. Pero tiene variables de las cuales depende. Como depende de muchas variables, ahí tiene una larga lista, ¿sí?, de las limitaciones que tiene hoy por hoy la saturación yugular y de por qué hoy en día es prácticamente un método de monitoreo en desuso. La presión tisular de oxígeno es un método invasivo, es un método local que a veces puede utilizarse con el mismo catéter de presión intracraniana o de manera separada, eso va a depender del sistema que se emplee.
que tiene un electrodo en la punta. Ese electrodo es de oro y que genera una diferencia eléctrica entre un ánodo y un cátodo, y de acuerdo a la cantidad de oxígeno que esté a su alrededor, porque eso está bañado constantemente con un líquido, ¿sí?, hace que el oxígeno difunda y uno puede obtener el valor de oxigenación en el lugar donde está midiendo, ¿sí?, y eso transformado en una curva y un valor numérico. El área de monitoreo no va más allá de los 4 milímetros cuadrados, por eso que es un método de oxigenación local. Y es muy difícil inferir un monitor local a algo global. Yo estoy sabiendo lo que está pasando en esa área del cerebro, y punto. Este método de monitorización también tiene sus cuestiones técnicas, que hay que cumplirlas a rajatabla para que la medición sea correcta, sea adecuada. La primera es localización. Normalmente el catéter se localiza en una zona de circulación frontera. Por ende, la región frontal, límite entre la circulación de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, es el método, ¿sí?, de elección, generalmente del lado de la lesión o del parénquima sano del hemisferio más lesionado, el lugar correcto de ubicarlo. Una vez que se ubica, como es un método invasivo, eso origina un microtrauma. Y ese microtrauma inicialmente permite que la medición sea inestable, o sea, uno tiene que esperar un tiempo hasta que eso se estabilice. Ese tiempo, que se llama running time, está alrededor de las 4 o 5 horas. O sea que una vez que uno lo coloca, recién está en condiciones de medir adecuadamente al enfermo 5 horas después, siempre y cuando previamente, ¿sí?, corroboró de que el monitor está perfectamente localizado. Moraleja, o mejor dicho, premisa. Para yo comenzar a medir, primero tengo que saber que está bien ubicado. Por ende, tengo que tener una tomografía computada previa. Tengo que descartar que la colocación no haya ocasionado una hemorragia importante. Tengo que esperar un tiempo de estabilización para comenzar a medir. Y como si esto fuera poco, después tengo que corroborar de que el catéter no se haya dañado durante la inserción. ¿Y eso cómo se hace? Con el test de la hiperoxia. ¿Qué significa eso? Yo tengo un enfermo que está en ventilación mecánica, se lo coloco y está al 40%, ¿sí?, yo lo aumento la fracción inspirada de oxígeno al 100% y tiene que incrementarse de manera notable la presión tisular de oxígeno. Si esto no sucede, el primer marcador de que el catéter está dañado y hay que cambiarlo. ¿Qué mide la presión tisular de oxígeno? Exactamente lo mismo que mide la saturación yugular, pero a nivel local. O sea, mide el balance entre lo que se aporta y lo que se consume. Una relación entre oferta y demanda de oxígeno. En esta diapositiva ven los sistemas que están disponibles hoy en el mercado, un poco lo que veníamos adelantando, donde debe ubicarse en una zona de frontera, si la lesión es focal del hemisferio lesionado y si una lesión difusa en el menos dañado. ¿Sí? Hay que controlar siempre los catéteres, ¿sí? O sea, un poco de las cuestiones técnicas inherentes a obtener todas las condiciones para que sea fiable lo que se está monitorizando. De la misma manera que vimos en la saturación yugular, ahí tienen ustedes una lista de factores locales o sistémicos que influyen en la medición. Esta diapositiva también, fíjense que esta diapositiva la hice para el diplomado del 2017. Estamos en el 2018 y tengo que ya decirles a ustedes que lamentablemente las cosas han cambiado. De un año para el otro, ¿sí?, cambió notablemente a raíz de la inteligencia artificial y de la Big Data la forma de interpretar las cuestiones. Recientemente ha sido publicado un trabajo, ¿sí?, con más de 15.000 mediciones en diferentes tipos de pacientes, donde, para nuestra sorpresa, se ha corrido el rango de lo considerado normal. Hoy por hoy, fíjense ustedes cómo hablábamos de oxigenación normal cuando era mayor a 20 milímetros de mercurio. Hoy, con el análisis de la Big Data,
se está estableciendo en diferentes tipos de poblaciones que el punto de corte para establecer a aquellos pacientes que van a andar bien, de los que van a andar mal, está alrededor de 19 milímetros de mercurio. O sea, muy cerca a lo que considerábamos normal. Y que para estar tranquilos, nosotros deberíamos tener valores que superen los 30 milímetros de mercurio. De manera tal que se abre un interrogante en cuanto al futuro de la interpretación de los valores de presión tisular de oxígeno. Y al igual que la saturación yugular, ahí tiene una larga lista de limitaciones inherentes al método, que cada uno deberá evaluar a la hora de optar o no, ¿sí?, por la utilización de este tipo de técnica de monitoreo. El monitoreo del electroencefalograma está ganando cada vez más adeptos en la unidad de terapia intensiva, por diferentes razones. La primera es que no es invasivo. No tengo que revivir al paciente, más que colocarle un gel con un electrodo en la cabeza. Segundo, hoy por hoy la tecnología disponible nos permite monitorizar las 24 horas del día, los 365 días del año. Tercero, la información en relación a ciertos aspectos de la fisiología cerebral que nos brinda, por una parte, es única. La única forma de yo obtener la actividad eléctrica cerebral es a través del registro del electroencefalograma. Y segundo, cuando yo tengo que inferir variables asociadas a la actividad eléctrica, resulta que cada vez hay más evidencia de que tiene muy buena correlación con el flujo sanguíneo cerebral. De manera que están convirtiendo a este método, que encima de todo, en relación a la disponibilidad, es la de mejor relación costo-beneficio. Es muy barato tener un monitor de electroencefalograma en relación al monitor de presión intracraniana. Quizás estemos hablando de la 20ª parte, o sea, 20 veces menos caro es un monitor electroencefalograma que un monitor de presión intracraniana. Y aparte de todo esto, hay diferentes modalidades, porque si viene un registro, puede ser muy engorrosa las 24 horas del día estar registrando como se ve en la imagen abajo a la derecha. ¿Sí? Hoy por hoy se puede comprimir todo eso y transformar un electro normal a un electro cuantitativo. Y encima de comprimir, darle color. Y cada color representa un tipo de onda. Y a diferencia de los cardiólogos que tienen el electrocardiograma, con mucho mito, más que realidad, lo mismo ocurre en neurología, por más que parezca complejo. Es una larga lista de patologías con compromiso cerebral o no, que puedan ser de utilidad para el monitoreo electroencefalográfico. ¿Sí? O sea que no está limitado al paciente con daño cerebral, producto de una patología neurológica, sino también podemos monitorizar, por ejemplo, la encefalopatía séptica de los pacientes con sepsis. Es un muy buen método de monitoreo, ¿sí?, de seguimiento a largo plazo del electroencefalograma. Pero también hay una larga lista de otras cuestiones que puede ser útil. ¿Y por qué yo les decía a ustedes que hay mito con el monitoreo de flores? Sencillamente porque hay 4 ondas, no hay más. Y las ondas alfa y beta, que son consideradas normales, y las ondas teta y delta, que son consideradas patológicas. Después podemos hacer combinaciones entre la presencia de cada una de ellas, ver qué frecuencia tienen, qué amplitud, dónde están ubicadas. O sea, hay diferentes variables, pero son 4 las ondas que tenemos que conocer. ¿Sí? Generalmente yo personalmente provengo del intensivo. Yo soy intensivista. Neurología es mi segunda especialidad. Y yo aprendí el electroencefalograma con el neurólogo al lado. Y eso es fundamental en la multidisciplina. Multidisciplina hace que todos podamos interpretar las cosas de manera correcta y adecuada. Este gráfico, para mostrarles a ustedes, a la izquierda ven la columna del flujo sanguíneo cerebral, cómo tiene una alta sensibilidad y especificidad para detectar descensos de flujo. ¿De qué manera? Ustedes van a ver que hay un traspaso de ondas normales a ondas anormales, de ondas alfa-beta rápidas a ondas lentas cuando el flujo cae.
Y eso tiene una excelente correlación con el cuadro clínico y con cualquier método sofisticado de monitoreo del flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral puede, en cierta forma, uno puede obtener una idea a través del monitoreo del Doppler transcraniano. El Doppler no mide flujo, sino mide velocidades de flujo. Pero es un método también disponible al lado de cama, es no invasivo, se puede hacer cuantas veces quiera, las veces que se quiera, y el impedimento es prácticamente nulo con personal entrenado. Sí, como todo método ecográfico, tiene la limitación de que es operador dependiente. Por ende, Doppler transcraniano no puede hacer cualquiera. Tiene que haber un entrenamiento previo, ¿sí?, que permita que la medición en sí sea fiable, pero eso se logra rápidamente en un lapso corto de tiempo. ¿Qué utilidad me da el Doppler transcraniano? Me permite inferir el flujo. Me permite saber el estado de autorregulación cerebral de una manera sencilla, a través del test de hiperemia o test de Schiller, que eso significa comprimir la arteria carótida durante un lapso breve, 2 o 3 segundos, después descomprimirla y ver el comportamiento que tiene, ¿sí?, las velocidades del flujo una vez que se descomprime. Nos permite ver cambios en morfología de la onda, porque así como hablábamos de la morfología de la onda de presión intracraniana, el Doppler también tiene su morfología normal. Y esta se altera, por ejemplo, cuando hay hipertensión endocraniana, cuando hay resistencia al flujo porque aumentó la presión, cambia la morfología a un patrón de alta resistencia. Nos permite también observar aquellos patrones de alto flujo, se lo llamamos hiperemia o vasoespasmo, con el Doppler, ¿sí? Es un método muy bueno para determinar. Al mismo tiempo que nos permite también, por ejemplo, en la Argentina, la ley lo contempla, el diagnóstico de muerte encefálica, para nosotros en mi país, es suficiente con el Doppler. Ya no hace falta el electroencefalograma para diagnosticar muerte encefálica. De manera tal que es múltiple la utilidad que da el Doppler transcraniano y es un muy buen método de monitoreo que se acerca bastante a la situación del flujo sanguíneo cerebral de un individuo. Pero siempre recordar que no mide flujo, sino que lo infiere. Y por último, les decía que la tomografía computada al principio, si bien no era estrictamente un sistema de monitoreo, hoy por hoy las nuevas técnicas y los nuevos software nos permiten estudiar el flujo sanguíneo cerebral a través de la tomografía obtenida con la modalidad de perfusión. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo ahí tienen la tomografía y la modalidad con perfusión que la ven abajo en diferentes colores, donde eso va a una escala de colores que nos da el valor que tiene el flujo sanguíneo cerebral a tiempo real. Hoy por hoy esto es tan fantástico de que esta es una imagen tomada de mi servicio y donde yo puedo tener un monitoreo del flujo sanguíneo cerebral, si bien tengo que trasladar al enfermo de la sala de terapia intensiva, en mi caso tengo el tomógrafo a 100 metros, ¿sí? Pero yo en 15 segundos ya tengo una idea aproximada de qué es lo que está pasando con el flujo sanguíneo cerebral.